datos procedentes de diferentes sectores que nos van a ayudar a comprender la combinación entre estos dos ámbitos. Por un lado tenemos el sector de la economía azul y por otro lado los espacios de datos. Pero antes de comenzar, permítanme hacer una introducción y presentar el contexto en el que va a discurrir esta mesa redonda. En primer lugar, creo que poco hay que aportar en un foro como en el que estamos acerca del potencial transformador que tiene la economía azul, sobre todo en su ámbito del turismo, en aquellos destinos con los cuales interactúa. A lo largo de todos estos días vamos a escuchar la presentación de distintos proyectos, iniciativas, donde vemos pues ese gran impacto, esa capacidad tractor que tiene la economía azul, sobre todo en los destinos turísticos. Por otro lado, además, tenemos que tener en cuenta que es un sector que, aunque se viene recuperando, todavía no ha alcanzado el nivel que tenía prepandemia. Todos sabemos las restricciones a las que fue impuesto. En el otro lado tenemos los espacios de datos, ¿de acuerdo? En este sentido, la Unión Europea ha lanzado una estrategia decidida del apoyo a la denominada economía del dato. El objetivo es fortalecer y crear una economía europea más resiliente, más competitiva y más soberana a través de la explotación de los datos. Para ello se han impulsado espacios de datos en los principales sectores económicos europeos. Y un poco el objetivo es crear nuevos productos y servicios digitales basados en la transformación y en el uso de los datos y que ayuden a las empresas privadas a ser más competitivas y a las entidades públicas a ser más eficientes, a la vez que, por supuesto, mejoren la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Para ello se ha impulsado espacios de datos en sectores como el sector industrial, el sector de la salud, como no el sector turístico. Y el objetivo para poder desplegar todo este potencial es que una vez que estén en producción se interconecten entre ellos y hagan un intercambio de datos. En ese momento veremos el verdadero potencial de todos estos productos y servicios creados a partir de los datos. Tenemos, por tanto, dos elementos que actúan como catalizadores de gran impacto. Tenemos, por una parte, la economía azul y, por otro lado, el espacio de datos. Y hoy vamos a ver en esta mesa redonda cómo podemos llegar a desatar sinergias entre ellos y multiplicar efectos, como digo, entre ellos. Por otro lado, además, hay que tener en cuenta que toda potencialidad viene asociada con una serie de retos. Y también vamos a tratar, como no, cuáles son esos retos, esos aspectos que tenemos que tratar para conseguir que esta adopción exitosa entre espacio de datos, esta combinación, pueda llegar a darse. Por ello, y sin más dilación, vamos a presentar a nuestros ponentes. En primer lugar, me gustaría presentar a Dolores Ordóñez, directora de Nisolution. Dolores tiene un doctorado en espacio de datos y destinos inteligentes. Forma parte de distintas iniciativas europeas relacionadas con los espacios de datos, como GaiaX, donde es la vicepresidenta del Hub Nacional de Turismo en España. Además, coordina diferentes proyectos europeos, destacando proyectos como el DICI Hub, que tiene por objetivo diseñar el futuro centro de competencias de datos en turismo, y DeployTour, que precisamente tiene por objetivo poner en marcha el futuro espacio europeo de datos en turismo. Gracias, Dolores, por estar con nosotros. En segundo lugar, me gustaría presentar a Jean-François Cas, vicepresidente asociado y asesor de general en Amadeus en aspectos relacionados con tangibles intelectuales, explotación del valor del dato y apoyo a actividades de la investigación. Jean-François ha formado parte de la iniciativa GaiaX desde su comienzo, representando a Amadeus, y también ha sido el presidente de la iniciativa IONAX, relacionada con turismo, datos y movilidad, ostentando actualmente el cargo de vicepresidente. Jean-François nos aportará la experiencia, como no, de una gran empresa como Amadeus, pionera en el uso de los datos. En tercer lugar, me gustaría presentar a Blajo Margaretic, consultor y asesor especializado en turismo, encargado de asesorar, entre otros, a las autoridades del Dubrovnik en el marco del proyecto Respect the City. A través de este proyecto, que se encuentra en fase de ejecución, Valo nos va a aportar un poco las claves más a nivel práctico de todos los aspectos que hoy vamos a tratar relacionados con datos y la economía azul. Y por último, me gustaría cerrar nuestro panel presentando a Ana Moniche, directora de Proyectos Europeos y Redes Internacionales de la Empresa Pública del Turismo y Deporte de Andalucía. Además, Ana tiene gran experiencia profesional trabajando en el campo de la estadística, trabajando con fuentes de datos oficiales regionales, nacionales y europeas.
y experta también en materia de sostenibilidad, habiendo trabajado en distintas redes y proyectos relacionados con el cálculo de indicadores de sostenibilidad. Muchas gracias, Ana. Yo creo que podemos empezar, tal vez por ti, Dolores, dándonos una introducción, por ejemplo, en qué consiste exactamente el espacio de datos, en qué situación nos encontramos ahora a nivel europeo el tema de espacio de datos y cuáles son las ventajas que puedan aportar a distintos sectores y, en concreto, a este de la economía azul. Bueno, muchísimas gracias, Dani, y muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado a este evento. Bueno, yo creo que hay que decir que estamos de enhorabuena a nivel de Unión Europea para empezar. Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que tenemos a un comisario de Transporte y Turismo Sostenible, que además, cuando hizo los hearings hace una semana en Bruselas para que lo confirmasen delante del Parlamento Europeo, habló de la importancia del turismo en Europa y de cómo podíamos utilizar la digitalización para alcanzar esa sostenibilidad, que ya sabéis que tanto el pilar de la digitalización, esa transición ecológica y digital, han sido también las piezas claves para esa recuperación que todos hemos sufrido después del COVID. Y entonces los espacios de datos nacen desde esa iniciativa de la estrategia del dato de la Unión Europea, donde al principio turismo no estaba incluida y que gracias al trabajo que se realizó por parte de España conjuntamente con otros Estados miembros empezamos a ver que los espacios de datos también podían implementarse dentro de un sector tan importante, tan estratégico como es el turismo, no solamente a nivel de España, sino también a nivel de Unión Europea. Es importante entender cuál es el concepto de espacio de datos, ¿no? Porque bueno, se está hablando todo el rato de compartir datos, se está hablando de cómo gestionar estos datos y se está hablando de compartir datos y muchas veces pues, lo primero que nos viene a la cabeza es un data lake. Entonces, bueno, pues todo el mundo está pensando, vale, pues vamos a coger nuestros datos, los vamos a poner todos en la misma plataforma, a partir de ahí se cocinan y, bueno, pues sacaremos unas maneras de visualizarlos. El espacio de datos es, yo creo que un estadio más de madurez, ¿no? Ya somos conscientes de que tenemos unos datos, estos datos están ordenados dentro de la casa de cada uno y lo que vamos a generar son conectores que nos van a permitir compartir esos datos, ¿no? Esos datos que van a compartirse a través de unas tecnologías que nos van a asegurar también toda la parte de gobernanza, porque siempre es importante pues, tener claro quiénes son los principales actores y cuáles son las principales normas que debemos seguir para compartir esos datos. Desde la Unión Europea también se está trabajando mucho con la conciencia de que el sector turístico está compuesto por pequeñas y medianas empresas y cómo van a poder ellas trabajar en este entorno de colaboración, compartiendo sus datos y que además puedan extraer los mismos beneficios. Entonces, ahí damos el paso ya y estamos en la parte de que ya hemos identificado que es importante tener un espacio europeo de datos de turismo. Hemos estado durante más de un año analizando por qué lo necesitamos y para qué lo necesitamos y cuáles deberían ser las condiciones para ponerlo en marcha. Y afortunadamente, bueno, pues nos presentamos a una convocatoria que, bueno, tenemos la suerte, pues Amadeus, Turismo Andaluz, Nextur, son algunos de los partners, un consorcio muy grande, 43 entidades, hemos sido el consorcio ganador para la Unión Europea, donde se nos han concedido casi 16 millones de euros para implementar, para poner en marcha el espacio europeo de datos de turismo. Entonces, bueno, pues estamos en ese momento donde la fecha inicial fue en el mes de octubre, por lo tanto, estamos todavía empezando a rodar, pero también con la experiencia de no tener que empezar a descubrirlo todo desde el principio, sino que ya partimos con un bagaje anterior donde vamos a ir trabajando en cómo tenemos que compartir esos datos y lo vamos a hacer además a través de 5 pilotos, uno de los cuales aquí en Andalucía, o sea que también, bueno, pues con muchas ganas de empezar a ver cómo esos datos fluyen dentro del marco del espacio de datos y donde podemos también integrar a todos los actores de la cadena de valor del sector turístico, donde la economía azul va a tener un papel muy importante. Desde luego. Muchas gracias, Dolores. Jean-François, me gustaría conocer un poco vuestra experiencia desde Amadeus. Además, participáis, evidentemente, sois pioneros en la explotación de datos, pero además en IONAX, por ejemplo, donde es una mezcla entre turismo, movilidad. ¿Cómo ves la potencialidad que se puede desatar combinando los espacios de datos con la economía azul? Perfecto, sí. Muchas gracias por la invitación. Lo primero es, efectivamente, la experiencia de Amadeus como gran empresa es que ya incluso en una misma empresa ya es un challenge compartir los datos. O sea, y esto seguramente, además, la mayoría de las personas que están en la sala lo saben, porque ya sea a nivel de administración, a nivel de empresa, se crean, donde hay seres humanos, inmediatamente se crean silos
y de los silos es difícil evitar una cierta competencia y unas ciertas diferentes maneras de hacer las cosas, y de ahí que sea difícil conseguir esa conexión. Después, efectivamente, ya más arriba, creo que estamos todos convencidos de que una parte de seguir el éxito que se tiene, porque efectivamente, por ejemplo, el alcalde de Benidorm anteriormente lo ha dicho muy bien, Benidorm es un éxito y para eso no han necesitado los datos. Al principio han construido la ciudad que han construido, pero efectivamente llegamos a un momento de madurez que si no se progresa más, pues va a haber otros destinos que van a estar en competición muy fuerte. Y efectivamente, ¿cómo se puede progresar? Menos y menos va a ser por el tema de los salarios, de los costes, va a haber que progresar de otra manera. Y creo que la mejor manera es de conseguir esas sinergias que aportan el compartir datos de fuentes diferentes para obtener resultados nuevos. Y ahí, efectivamente, se basa todo también en una tecnología que es muy interesante, porque efectivamente es la misma tecnología que estamos usando las grandes empresas, que se llama el Data Mesh, pero que intentamos externalizar al mundo exterior para crear ese tipo de ecosistema donde cada uno es soberano con sus datos, pero al mismo tiempo los comparte cuando puede. Y creo que va a ser esencial, porque todos los challenges que estamos viendo en el mundo, o sea, en todo el turismo de playa, cuando tenemos cada vez más problemas de overcrowding, por ejemplo, el tema de Baleares, el tema de Benidorm, etcétera, y todo eso, para gestionar todas esas cosas hace falta mucha cooperación entre las administraciones, los empresarios, la gente que maneja, por ejemplo, las playas. En Benidorm, pues justamente están haciendo un body counting de zonas donde hay mucha gente para intentar llevarlos a zonas donde hay menos gente. Si no se puede conectar y llevar y saber qué actividades hay en cada momento en la ciudad para mover toda esa actividad, es difícil. De ahí creo que es un interés muy grande para todo el turismo, pero especialmente para el turismo azul, donde creo que está ese challenge de sostenibilidad y una competición muy fuerte con nuevos destinos. Estamos hablando de los nuevos destinos, Dubái, etcétera, etcétera, y en eso hay que aportar innovación para sobrevivir. Perfecto, Jean-François, muchas gracias. Blajo, me gustaría que nos presentaras el proyecto Respect the City que estáis desarrollando en la ciudad de Dubrovnik, porque creo que es un claro ejemplo aplicado y está en fase de ejecución, muy interesante para que puedas compartirlo con nosotros. Adelante. Thank you. Again, once, thank you for having me here. It was a pleasure to come and to contribute and to share actually the experience of Dubrovnik. Just to showcase actually the Dubrovnik itself, it's a small city, UNESCO heritage, lately really known through the HBO. If any one of you watched the Game of Thrones, it's the city which is actually the capital in the serial. So this brought another light to Dubrovnik, which was a really popular destination in figures. Actually, I have a clip which will showcase maybe the best way how to see Dubrovnik. Can you put the video? Hope it's easier now because it's a small city, world known, and with only a population of 40,000 people. But when we translate this into bed nights, it comes to 4,400,000. So this would be a Croatian example of Benidorm similar destinations. So with a lot of problems such as short-term rentals,
cruisers, daily visitors, Dubrovnik came to a solution, Respect the City program, which came from 2017 with the association with CLIA, the Cruise International, who helped us reorganize the cruise lines who were the first affecting the number of visitors. These solutions came in place together with everything that we were doing through the European projects. This is how actually we met Dolores, who helped us a lot through the Smart Tourism Destination, through D3 Hub that we applied, and we want to share this information to everybody who is there to share through the community of the same experience and the transfer of knowledge. Dubrovnik is at the same time initiating fundamental research together with the university, who is bringing the grounds how to implement and what needs to be changed in the way how we manage tourism. So both with data, with research, all of this comes in place in the Respect the City. Muchas gracias, Blajo. Tengo otra pregunta para ti, Ana. Sabiendo que la sostenibilidad es un pilar a día de hoy en el desarrollo de estrategias en desarrollo turístico, me gustaría que en concreto nos pudieras arrojar un poco de luz acerca de cómo los espacios europeos de datos pueden contribuir, pueden mejorar, pueden potenciar esta sostenibilidad, por ejemplo, en el caso del Sun and Blue y la economía azul. ¿Cómo ves que son esos factores que pueden ayudar a impulsar la sostenibilidad utilizando los espacios de datos? Muy bien, muchas gracias, Dani. Pues nada, fundamentalmente muchos de los retos que se tienen a nivel del turismo azul, muchos de ellos son compartidos con el resto de los retos del turismo. Entonces, bueno, para un poco la gestión de los flujos turísticos tenemos los retos de gestionar la cantidad, la afluencia de turistas que llega a los destinos. Aquí, en ese sentido, la oportunidad que nos ofrecen los espacios de datos, sobre todo los de movilidad, el trabajo que ya se está haciendo desde los espacios de datos de movilidad. También los retos tienen oportunidades, pero también retos de integrar, por ejemplo, datos que vienen pues, de transporte aéreo, como por ejemplo de la mano de Amadeus, pero también otro tipo de datos de flujos turísticos como los que vienen de los datos de telefonía. Son oportunidades, pero también son retos que tenemos que aprender a gestionar, cómo integrar esos dos tipos de datos para que sean coherentes. Luego también estos retos también de la movilidad están muy relacionados con la sostenibilidad, no solo por la gestión del flujo específico de turistas que llega a un destino, sino también por su impacto en el cambio climático. Cómo se traduce esos transportes ese transporte que traen los turistas en emisiones de CO2 y cómo afecta al cambio climático. Ese yo creo que es uno de las grandes oportunidades que tenemos en utilización de los espacios de datos. También, bueno, esa es la parte que a lo mejor hay que integrar espacios de datos y datos que comparten desde el punto de vista de los sectores privados, cómo se gestionan a nivel de destino para incrementar la sostenibilidad del destino, pero también hay oportunidades de colaboración entre distintos sectores dentro por ejemplo, de la administración pública, los datos de calidad de los espacios ambientales, teniendo en cuenta que estamos en el turismo azul, que estamos en contacto con unos ecosistemas muy frágiles, como son los ecosistemas marinos, que se afectan en gran medida pues, por la masificación, por la presencia humana, ¿no? De, por ejemplo, los arrecifes de coral o la vida marina que puede verse afectada por un gran tráfico. Ahí tenemos retos se están gestionando estos ecosistemas porque a lo mejor tienen una figura de protección, pero cómo se integran eso dentro de la toma de decisiones del turismo. Ese es un reto, pero a la vez una oportunidad. Y luego también pues, el integrar espacios de datos como son los de la energía, el uso de la energía, la gestión de residuos y el uso del agua. Son datos que ya existen, pero que realmente cuando estamos analizando los indicadores necesarios para la gestión de la sostenibilidad del turismo en los destinos, no tenemos datos de consumo de agua por los turistas o del consumo de energía por los turistas o cómo se gestionan los residuos, qué reciclaje hay. La economía circular es súper complicado de
tener datos de cómo estamos avanzando en eso, pero a la vez sí que es una gran oportunidad porque tanto la energía como los residuos, como el agua, es algo, son unas utilidades de las que ya hay datos, porque para pagar por esos servicios se tiene que medir, es decir, que esos datos ya existen, lo que no están es compartidos ni integrados en un espacio de datos. Es decir, ahí tenemos mucho avance, mucho camino de recorrer, pero a la vez una gran oportunidad que nos ofrece los espacios de datos y una iniciativa por parte de la Comisión Europea de realmente avanzar en este sentido para que haya esos incentivos para compartir datos, esas reglas del juego, esa transparencia y esa interoperabilidad para facilitar esa conexión de datos. Muchas gracias, Ana. Siguiendo un poco, a mí me gustaría hacer una pregunta tanto a Jean-François como a Dolores, porque yo no sé muy bien el nivel entre el público de conocimiento a nivel específico de qué es un espacio de datos, qué actores participan en un espacio de datos, qué tecnología, ya nos lo adelantaba ya François, ¿no?, de la soberanía del dato, etcétera. Pero tal vez estaría muy bien hacer una introducción, Dolores, tú que tienes experiencia no solo en el espacio de datos de turismo, sino también de agricultura, que nos hagas un poco un mapa mental acerca de los distintos agentes que participan en un espacio de datos, ¿no? Consumidores de datos, generadores de datos, proveedores de servicios, entidades que gestionan la gobernanza de los que participan en él. ¿Nos puedes hacer una pequeña introducción? Sí. Lo primero que hay que decir aquí es que la participación en un espacio de datos es voluntaria. O sea, la gente comparte datos porque quiere compartir datos, porque quiere generar eficiencias, nuevos modelos de negocio, nuevos productos, nuevos servicios. Esa es la parte fundamental, ¿no? Porque parece que ahora estamos hablando de espacio de datos, como antes estaba hablando de inteligencia artificial y todo el mundo tiene que usarla porque sí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir con sentido común y hay que ir diciendo qué retos tenemos y cómo los vamos a poder solucionar teniendo ese espacio donde se van a dar las claves para poder compartirlos en un entorno pues, de seguridad, de confianza, donde tengamos unas normas del juego muy claras, ¿no? En cuanto a los actores, pueden ser lo más variado posibles, dependiendo del espacio de datos, pueden ser grandes empresas, pequeñas, puede ser administración pública, puede ser sector académico. Entonces, ¿quién está formando ese espacio de datos? Son entidades que van a ponerse unas reglas del juego para poder compartir esos datos, ¿no? Entonces, ahí no va a haber un libro que te va a decir, oh, solamente las grandes empresas que coticen en bolsa van a poder estar aquí compartiendo datos. No, aquí vamos a decir, oye, ¿qué entidades quieren estar de una manera conjunta trabajando en un espacio de datos? Porque, claro, el problema es luego entender, que lo hemos discutido muchas veces con Jean-François, el espacio de datos y los espacios de datos, ¿no? Que yo creo que también viene un poco a colación con lo que ha dicho Ana, ¿no? Primero tenemos que pensar que puede haber muchos espacios de datos de turismo y luego puede haber muchos espacios de datos de muchos otros sectores. Lo que tenemos que asegurar es la interoperabilidad entre todos ellos, sobre todo teniendo en cuenta que el turismo, y ahora lo acaba de decir también Ana, es uno de los sectores más transversales que existen. O sea, está hablando de agua y residuos, que en principio dices, uy, ¿por qué me estás mezclando esto? Bueno, porque es fundamental si queremos llegar a ese destino eficiente, sostenible, resiliente, donde además se promueva la competitividad del destino y de sus empresas, tenemos que tener en cuenta cuáles son todos los impactos que tienen las actividades turísticas. Por lo tanto, actores los que queramos, los que quieran compartir datos. Aquí también vamos a ver un proceso, ¿no? Entonces, ahora tampoco nos tenemos que echar las manos a la cabeza porque vamos a ver muchas entidades que no están preparadas para compartir datos, ¿no? Entonces, ¿van a poder participar en un espacio de datos? Pues seguramente hoy no, ¿no? Entonces, esto es una evolución constante a nivel tecnológico. Tienen que entender también qué datos tienen ellos, qué valor tienen esos datos, más allá de la parte de monetización, porque ahora todo el mundo se cree que por el hecho de tener una base de datos la van a vender. Entonces, eso también yo creo que hay que ir empezando a quitar esas cosas de la cabeza. Si tienes una base de datos que además esté bien estructurada, con unos modelos de datos tal, bueno, pues vamos a empezar a hablar qué es lo que tienes, cuáles son también la cantidad de datos, ¿no?, que puedes empezar a tener, ¿no? Porque al final esos datos ¿para qué te van a servir? Pues te pueden servir para entrenar algoritmos, pero ya sabéis que si no tenemos la suficiente cantidad de datos o si no tiene la calidad necesaria, ya puedes entrenar lo que quieras, pero lo que te va a salir va a ser de todo menos algo que te va a ayudar a tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, luego ahí vamos a ver que están surgiendo, y en la Ley de Gobernanza de Datos ya surge la figura del
intermediario del dato, ¿no? Entonces van a ser esas entidades que se van a poner en contacto con muchos pequeños, grandes, medianos proveedores que su modelo de negocio no es vender datos, pero disponen de esos datos y van a ayudarles a generar esas bases de datos, esos datasets, ese catálogo de datos que va a ser necesario para poder intercambiar esos datos. Siempre dentro de un marco, de un acuerdo donde todo el mundo conozca esas reglas del juego, porque puede ser un momento dado que yo pueda decir, oye, yo tengo un catálogo de datos, pero es que yo no quiero que todo este tipo de empresas, mis competidores y tal, sepan que lo tengo, porque a lo mejor yo me he preocupado mucho en tener unos datos muy específicos que son los que me aseguran mi competitividad dentro del mercado. Entonces, incluso el propio nombre del catálogo puede dar ideas y puede generar pues, alteraciones en la competitividad de las empresas. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso yo creo que esas figuras van a jugar un papel muy importante y de hecho estamos viendo en países, por ejemplo en Francia, que hay empresas que ya están pues, muy adelantadas y se están posicionando y están trabajando mucho para posicionarse como intermediario de datos. Hay una figura que es lo que estamos ahora todos un poco discutiendo, negociando, es quién va a gobernar el espacio de datos, porque necesitamos a alguien neutro, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser esa autoridad que nos va a gobernar el espacio de datos? A nivel europeo, y aquí tenemos una de las primeras discusiones, pues la Comisión Europea está todavía dudando, porque le falta el apoyo de los Estados miembros, que aquí también a lo mejor lo lanzo un poco para ver si alguien lo coge al vuelo, que turismo sea un apéndice del EDIC, que es la infraestructura que va a coordinar los espacios de datos del de movilidad, porque los de turismo no se han puesto de acuerdo, entonces los de movilidad sí, ya lo tienen firmado, entonces han dicho, bueno, pues como ya lo tienen hecho, nos juntamos. Bueno, entonces estamos hablando de que turismo tiene esa capacidad y también sería hacer depender a turismo de una entidad neutra que no sabe nada de turismo, que lo único que sabe pues, de transporte y movilidad, que sabrá muchísimo, pero no siempre está totalmente ligado a turismo y ahí yo veo un problema. Y luego tenemos, bueno, pues todo lo que he dicho antes, ¿no? Cuando definimos dentro del espacio de datos, pues tenemos la figura del consumidor del dato, el proveedor del dato, etcétera, etcétera. Pero muchas veces también estamos viendo que el mismo actor es un consumidor y un productor, ¿no? Entonces también es, bueno, pues identificar cuáles son esas entidades, el tipo de datos que tenga, tener muy claro, vale, esos son los datos que tenemos, este es el catálogo, quiénes pueden ver mi catálogo, quiénes pueden compartir datos, bajo qué acuerdos vamos a compartir datos, qué tipo de datos voy a compartir. Entonces, a partir de ahí, siguiendo toda la normativa, ley de protección de datos, etcétera, pues vamos a crear y poner esa estructura y luego vamos a decidir cómo los vamos a compartir. Una palabra fundamental que ha dicho Jean-François antes es el tema de soberano, ¿no? El dato soberano, la soberanía del dato. ¿Qué es la soberanía del dato? Tener el control y saber qué es lo que están haciendo con mis datos, quién está trabajando con mis datos, durante cuánto tiempo y para qué, y si los almacenan o no. Entonces, eso también es un tema que vamos a tener que estar trabajando porque queremos generar un entorno de confianza y si estas cosas no las dejamos claras desde el principio, lo que se pueden generar luego son problemas y una vez que se rompa la confianza, pues vamos a generar una fragilidad del sistema. Muchas gracias, Dolores. Ya, François, por complementar, además, en la parte de los modelos de negocio, que entiendo que es un aspecto clave, ser capaz de generar nuevos modelos de negocio para una adopción exitosa del espacio de datos. ¿Cómo desde Amadeus veis esta creación de valor? ¿Dónde creéis que están los aspectos claves para que esos modelos de negocio se puedan crear y así facilitar que bueno, pues todos estos agentes vean claramente que participar en un espacio de datos tiene ventajas? Sí, tocas ahí el punto esencial. Bueno, es un placer pasar detrás de Dolores porque sabe tanto que después puedo ir más al detalle de lo que ha dicho, porque confirmar. A ver, el espacio de datos, para ponerlo claro, de manera voy a decir high level, visto desde muy arriba, es evidente que aporta valor. ¿Por qué? Si todo el mundo entiende, si tenemos X empresas que proveen datos, Y empresas que los quieren coger, si cada una de ellas que quiere coger datos tiene que ir a ver a cada uno de los que proveen datos y cada uno tiene que ir con su maletita a vender los datos a cada otro, al final es infernal el trabajo que hay que hacer y el espacio de datos lo que propone es que con la conexión entre todos y ya no hay que hacer ese trabajo, todo se hace. Es decir, que visto desde arriba es evidente el interés de los espacios de datos. El problema ya es cuando integras a partir de cada empresa
que cada uno llegues a un nivel de automatización tal que efectivamente puedas atraer esa riqueza de que ya tienes mucha gente conectada y que de pronto te interesa estar dentro. ¿Cuántas veces he visto, por ejemplo, destinos en España que están muy bien organizados, pero que efectivamente, por ejemplo, solo van a trabajar porque es lo que hay con los datos, por ejemplo, del transporte aéreo, porque es lo que les proponen. Pero les dices, ¿y qué pasa con el tren? Ah, pues no hay datos. ¿Y qué pasa con los autobuses? Pues tampoco hay datos. Es decir, imaginen un mundo en el cual, en vez de estar conectado porque un proveedor me ha vendido esto, en vez de, pues estoy en un sitio donde puedo llegar al conjunto de los datos. ¿Dificultad cuál es? Pues que hay que empezar. Y cuando empiezas, por ejemplo, el primero que compró un teléfono móvil no tenía nadie que llamar. Y solamente cuando se genera el efecto network, pues entonces interesa tener un teléfono móvil. Entonces, a corto plazo, una vez que se genera el efecto network, de que ya puedo conectar en un sitio donde hay mucha gente, pues creo que el caso es evidente. Tenemos que pasar esa madurez. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es un problema el lanzamiento de los espacios de datos, como otras muchas plataformas, de cold start, en el sentido de ¿qué hacemos? Primero agregamos oferta o agregamos demanda, lo tenemos que hacer a la vez para que por ambas partes confluyan. Blajo, me gustaría centrarme en el proyecto que estáis desarrollando en Dubrovnik. He visto que hay muchas aplicaciones muy interesantes, como por ejemplo estudios de capacidad de carga. Estáis haciendo también estudios acerca de sentimiento de los residentes, balance entre residentes y visitantes. Estáis incluso planteándoos hacer un data center en Dubrovnik para dar cobertura a todas esas políticas basadas en decisión de datos. Y me gustaría saber, estando en la fase de ejecución en la que está el proyecto, ¿qué ventajas le verías tú? ¿Cuáles son los stoppers? Aquellas cosas que crees que en estos momentos, si entrar en funcionamiento un espacio de datos, os permitiría avanzar más rápido, os permitiría pues implementar esta estrategia que estáis haciendo en Dubrovnik de manera más rápida, ¿no? It's a long question and it needs even a longer answer. But actually, I'll try to describe in one way. The ground level of everything is that you need a functioning city. To have a functioning city, you have the data. But when we started this research with the University of Dubrovnik, we were supposed to produce the first document. Actually, something which is supporting the Respect the City project is the city management plan, which was delivered to us in cooperation with UNESCO. So UNESCO took a look at how we are managing the city, what improvements we need to do. So carrying capacity was one of the first documents to be produced, and how we did it, we actually combined the data that we have, which wasn't easy because the format of the data wasn't the one that we needed. So we had to use the data which was legit, but true. What we did, we placed cameras on the entrance of the city, which counted the number of people who are coming in and coming out. So reliable data is the one that we had. Somebody gave us this, but this is not completely what you need, and a lot of projections is not, in the end, good. Sometimes when you're doing a research, you can have up to 20–30%, but a true data that we had actually showcased from 2015 to 2017 how actually people are coming, what needs to be improved, and actually was the ground for producing the CCT, the carrying capacity document, which increased. The first number was given 8,000, now it's 12,000. And actually this document gave us what needs to be done to increase the number of people visiting the old town at the same time. This wouldn't be possible without the data. So we are now increasing the way of collecting the data. The data center is established, and now we are working on providing, actually, to getting every company which is owned by the city, from the water supply to the garbage, has its own data. But this needs to be done in the format, which will be operational on one level for the city every day, and in the end to have a background and a history of data to make research and produce documents how to manage a city. In the end, it will be the strategy for the tourism 2026–2031. Perfecto, muchas gracias, Blajo. Volviendo, Ana, al tema, porque hemos trabajado, de hecho, en varios proyectos europeos en los cuales estamos desarrollando sistemas de indicadores
Y sabemos que muchas veces uno de los grandes retos a los que nos tenemos que enfrentar es combinar fuentes oficiales con fuentes no oficiales, porque solo utilizando fuentes oficiales no somos capaces, o al menos perdemos el potencial que podríamos tener utilizando fuentes no oficiales a la hora de desarrollar determinados indicadores que además son muy interesantes, ¿no?, para medir y tomar decisiones basadas en sostenibilidad. ¿Cómo ves de nuevo el valor que puede aportar el espacio de datos, aportando desde distintos actores, privados, públicos, este tipo de fuentes no oficiales para complementarlo con las fuentes oficiales y así desarrollar políticas de sostenibilidad? Bueno, pues yo creo que aquí los espacios de datos juegan un papel básico, son el cimiento realmente de toda esta integración de datos para la toma de decisiones políticas al final, ¿no?, que para lo que se supone que se están trabajando en estos sistemas de indicadores. En este sentido, bueno, los espacios de datos son una solución, pero hay que trabajar en toda la cadena de valor, es decir, toda la cadena de valor del dato, desde el acceso a los datos, que son los espacios de datos, como otras iniciativas como Gaia X, como la integración de los PMS o cualquier otra iniciativa que nos acerque, incluso la estadística oficial, la estadística pública, que nos acerque a la fuente de los datos, pero también hay que transformar esos datos en conocimiento, porque los datos en bruto y tener datos, pues realmente no te soluciona el problema. Tienes que transformar todos esos datos de manera que entre ellos sean coherentes, y ahí viene la dificultad de integrar los datos oficiales con los datos privados que vienen en bruto, digamos, sin cocinar, procedente de los proveedores de datos. Hay que integrarlos en conocimiento a través de sistemas de indicadores que nos integren toda la información que necesitamos para la toma de decisiones. Y luego hay que trabajar también en el siguiente paso, de cómo estos datos, estos indicadores, se transforman en acciones. De esto hablaba esta mañana mi compañero Dani Caro también, que todos los datos que tenemos tienen que tener una utilidad, porque tener datos por tener datos no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Y una de las iniciativas, o sea, uno de los objetivos de la Unión Europea de impulsar los espacios de datos, aparte de por impulsar la economía del dato en sí, es para que se tome decisiones basadas en datos, ¿no? Y en este sentido, bueno, se están haciendo muchas cosas que creo que están ayudando a avanzar. En tema del espacio de datos estamos trabajando en Deploy Tour. Aquí, por ejemplo, estamos integrando los PMS de las empresas para también basado en nuestra estrategia de Andalucía de la sostenibilidad, que viene dirigido por esos indicadores de sostenibilidad, cómo podemos integrar los datos que vienen de los PMS para obtener esos indicadores, pero también cómo desde Turismo Andaluz, de cualquier organismo oficial, podamos hacer llegar todos los datos que producimos con nuestra estrategia, pues, de marketing, de campaña online, cómo podemos hacer llegar toda esa información a nuestro tejido empresarial, que ya esa estrategia de promoción se ha hecho pensando en nuestra estrategia también de sostenibilidad, y cómo podemos llegar, que esos datos lleguen al tejido empresarial para su toma de decisiones, para que avancemos todos conjuntamente hacia una misma dirección. Y bueno, este es una de las posibilidades que nos permiten integrar los datos privados y los datos públicos, pero también hay que hacer un esfuerzo de agrupar todos esos datos en indicadores y después cómo estos indicadores se transforman en acciones, que en este sentido también estamos trabajando en el proyecto District Hub, que el objetivo es crear un centro de competencia a nivel europeo, y no se basa más que en que nuestros actores, nuestros destinos de toda Europa sean capaces de aprovechar todas estas iniciativas de espacio de datos, todo este acceso a datos, transformarlo en toma de decisiones hacia un turismo más sostenible. Muchas gracias, Ana. Me gustaría cerrar una última fase en la que, como hablaba en mi introducción, toda oportunidad, toda potencialidad esconde una serie de retos que hay que ser capaz de superar para alcanzar precisamente esa potencialidad. Entonces, me gustaría, Joan-François, empezar contigo, que nos des tu opinión acerca de cuáles son las principales dificultades, los principales retos que tiene la adopción de los espacios de datos. ¿Es un tema, por ejemplo, como se suele pensar, meramente tecnológico, o el tema tecnológico se terminará solventando
Es un tema más relacionado con el impulso de los distintos agentes, la gobernanza. En tu opinión, ¿dónde está el principal reto? Sí, entonces aquí hay para escribir un libro sobre las dificultades, porque no es fácil. Y empezaría, no sé cuántos de ustedes saben que la raíz de dato, los que les interesa la etimología, el indoeuropeo, que es dar, to give, do en indoeuropeo, en francés donner, dar igual, los que saben francés. Y entonces el dato es lo que se da, pero cuesta mucho darlo. Y en verdad, entonces vamos a tener, para entrar en las dificultades, primero, efectivamente, es la noción de dar, de compartir. Es decir, se repite tanto todo esto de los datos son el petróleo del futuro y tal. Yo lo que veo es que los valores asociados a los datos suelen ser muy bajos y quien empieza a tener muchos dreams no consigue hacer gran cosa. Se generan sobre todo productivity gains, pero lo que es de valor, de monetización, pues no se ven tanto éxito. Es decir, que primero hay una gran expectativa a nivel del top management de cada entidad, ya sea administrativa, pública o entidad privada, que hace que todo el mundo está aterrado de que alguien otro pueda hacer algo más con mis datos de lo que he podido hacer yo, o sea, puede sacar más jugo al asunto. Y eso es un primer bloqueo, es que hay a lo mejor demasiadas expectations alrededor del dato. El segundo, efectivamente, pues que al contrario, a nivel de riesgos legales, hemos hablado tanto de GDPR, de problemas de datos personales, que efectivamente en toda empresa o entidad pública, cuando hay que compartir datos, sale efectivamente pues el problema legal de si esto es posible, no es posible, cuál va a ser la penalización, y efectivamente es un freno brutal, sobre todo a nivel, voy a decir, más privado, cuando se empieza a hablar de datos personales, pero ya como es todo muy borroso, porque entre lo que es un dato personal, lo que no es, cuántas personas tengo que agregar para que el dato agregado no sea personal, en esto no hay respuesta segura, o sea, efectivamente, entonces esto es un gran problema. Y después, efectivamente, y lo decías muy claramente, el problema de la gobernanza, porque o lo hace una empresa y está todo muy claro, o lo hace un ecosistema, por ejemplo, el trabajo formidable que se hace con Deploy2. Y a partir del momento que lo haces con un conjunto de empresas, pues poner a todo el mundo de acuerdo es muy difícil. Es muy difícil porque cada uno va a querer imponer su modelo de datos, etcétera. Entonces tienes que intentar hacer el modelo más abierto posible y son horas interminables de discusiones y de cosas y al final pues tienes que pasar ese modelo. Entonces creo que la dificultad fundamental al final es encontrar esos casos de uso que van a traer la masa crítica que estaba hablando, porque hasta que no consigamos poner en marcha ese efecto network, que es el círculo bueno, que es decir, cuanto más gente, pues más gente, hasta que no consigamos todo es artesanal y cuesta moverlo. En fin, espero no haber dado mucho miedo, pero problemas seguro que los hay que conseguir pasar esas barreras para conseguir algo concreto. Estoy muy de acuerdo contigo, Jean-François. Yo creo que el espacio de datos se habla mucho, genera muchas expectativas, pero hay que ser consciente que tiene muchos retos, no todo el mundo está preparado, como decía Dolores al principio, para participar. Hay que buscar métodos para que aquellos que no están preparados originalmente puedan hacerlo. Por ejemplo, un papel muy importante en estos espacios de datos son los proveedores de servicios. Son agentes que son expertos en la utilización y la transformación de datos en servicios listos para ser utilizados y que los suben a una especie de nube de aplicaciones y ahí todo el mundo a nivel de usuario pues está acostumbrado pues, a bajarse aplicaciones de las distintas nubes de aplicaciones. Un hotel puede bajarse, por ejemplo, una aplicación, un algoritmo listo para ser utilizado para hacer un forecasting de turistas, se lo instala en su PMS y no necesita interactuar de una manera más compleja, ¿no? Blajo, me gustaría de nuevo que nos des tu perspectiva desde el punto de vista de Dubrovnik, por ejemplo, ¿cuáles son los principales retos con los que os encontráis? Por ejemplo, ¿es un reto ser capaces de pasar del análisis de datos a la toma de decisiones? ¿Por qué es un reto? ¿Es difícil esa comunicación o detectas algún otro gap en alguna fase anterior? ¿Cuáles son los principales problemas con los que os estáis encontrando? It's a mixture of problems, I would say, but awareness about the data and the importance of the data is something that is still in some heads
and low quality. In subheads, it's okay. So we are transfer of knowledge and education of the people who are dealing with data on a daily basis. This is what we covered through some of these European projects, and that we go ahead with it. I've noted myself. So synergy is something that we're missing within the destination. This would be my capital word if we had a synergy, because if there is a will, there's a how. So there's always safety. Something is what everybody's worried about, what they're doing with the data. But I think this could be covered with legislation. We already had the push from the European Commission, how actually the Airbnbs and Booking.coms have to share the data. So now we have, from both levels, way how to control and how to put short-term rentals in proper place and proper shape. In the end, tools are already here present. We work together in order to get the one which are the best solution for Dubrovnik or similar cities. And in the end, I would say finance, something that we need and then that we are always striving to get from the EU. City itself cannot have the burden of, so Dubrovnik is really willing to participate with transfer of knowledge, with experience it has, but always searching for pilots that can be productive for everyone. Perfecto, muchas gracias, Bajo. Y a ti, Dolores, siguiendo un poco con esto y enlazando con el proyecto DigiHub, el futuro centro de competencias de datos, un reto fundamental en el espacio de datos es ser capaces de tomar decisiones. Al final no se basa en una mera compartición de datos por el hecho de compartir datos, sino de que los agentes que están ahí, bien sean empresas, organismos públicos, sean capaces de tomar decisiones. Para eso se ha impulsado este centro de competencias que me gustaría que explicaras un poco para guiar, digamos, a los distintos DMOs y con especial importancia en pequeñas y medianas empresas turísticas europeas. Explícanos un poco en qué consiste el proyecto, cómo es complementario a este proyecto del espacio de datos y además aprovecho para que nos hables de este piloto que creo que no está ahora en estos momentos activo. Pues perfecto, pues muchísimas gracias porque bueno, a nivel de la Unión Europea existen muchísimas iniciativas, ¿no? Y lo que es importante, yo creo que lo que tratamos de trabajar, los que estamos un poco más metidos, sobre todo ahora que el turismo ha empezado a coger fuerza, es que esa palabra que ha dicho Blajo de sinergias sea una realidad, ¿no? Por una parte, la Comisión Europea nos ha encargado crear este Centro Europeo de Competencias para la Gestión de Datos, dirigido a destinos turísticos y también a sus ecosistemas. Y por otra parte, tenemos el Espacio Europeo de Datos de Turismo, que al final lo que va a intentar es ayudar a generar todo ese ecosistema donde se compartan esos datos. Pero aquí lo que estamos haciendo es toda esa parte de qué datos tenéis, vamos a trabajar en identificar esos datos, qué capacidades os hacen falta, qué formación, qué habilidades, ¿no? Y también aquí yo creo que trabajaremos mucho en ese talento, ¿no? que tanto nos falta, tanto a nivel de empresa como a nivel de administración, en generar esas capacidades que yo creo que, bueno, pues dentro, Ana también lo ha dicho, ¿no? Tener equipos que realmente conozcan para qué sirven los datos, qué datos podemos mezclar, a alguien que se le ocurra la palabra o como estábamos diciendo antes, que ya estamos en este periodo de tenemos que saber hacer preguntas, ¿no? Porque tenemos los datos ahí, pero si nadie sabe preguntar para qué sirven, ¿no? Pero además tenemos que enseñar a las personas con ejemplos y también queremos ir paso a paso, ¿no? Entonces, con el Centro de Competencias lo que hemos hecho es abrir, primero hemos analizado cuáles eran las necesidades y requisitos que tenían los destinos. A partir de ahí hemos hecho una selección de cuáles podrían ser los 4 ejes fundamentales que les podrían interesar más a los destinos, donde está el tema del cambio climático, donde está la parte de gestión de flujos, donde está el equilibrio entre residentes y turistas y donde está también cómo esos nuevos destinos emergentes pueden generar esos productos de calidad, ¿no? No vamos a resolver todos los problemas de la humanidad, pero es que no tenemos ni el tiempo ni el dinero suficiente porque es un proyecto que dura 3 años y que tiene un presupuesto también limitado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues no lo vamos a hacer todos nosotros porque ya sabéis que bueno, pues el papel lo aguanta todo, pero lo que queremos es que eso se convierta en una realidad, ¿no? Entonces hemos abierto una convocatoria que está abierta hasta el 1 de diciembre y yo animo a todo el mundo a participar, a todos los que estéis en destinos, porque vamos a seleccionar a 30 destinos en toda la Unión Europea y durante un año vamos a hacerles todo un roadmap, todo un seguimiento, todo un programa de formación, de capacitación, de networking, de generación de sinergias, donde les vamos a enseñar también cuáles son las herramientas digitales que van a necesitar. Si no tienen dashboard, se lo vamos a hacer. Si lo tienen, se lo vamos a mejorar. Y si ya están súper avanzados, vamos a ver cuál es el siguiente paso que van a tener que dar, ¿no? Entonces, vamos a tener también esos diferentes niveles.
los menos avanzados, los medios y los muy avanzados. Vamos a tener un equilibrio territorial porque vamos a conseguir que esos 30 destinos pues, cubran todas las diferentes tipologías de turismo, las diferentes tipologías de destinos, pero también que estén equilibrados a nivel de territorio, porque al final estamos hablando de un proyecto europeo y tenemos que tener presentes a todos los países miembros de la Unión. Pero no queremos que acabe, o sea, esto no queremos que empiece el 1 de febrero y acaba el 31 de enero del 2026. Ha sido un placer, ha sido muy divertido y aquí nos hemos conocido, ¿no? Queremos que esto continúe, que generemos realmente ese centro de competencias que ya está funcionando y que realmente ese centro de competencias siga generando servicios que sean complementarios a iniciativas que ya existen, y yo creo que esto es fundamental decirlo y repetirlo muchas veces. Ya existen redes, como puede ser Nextur, pero como es ETOA, como CityDNA, hay muchas iniciativas que existen. Nosotros, el centro de competencias no viene a sustituir a nadie, es complementario con lo que existe porque hemos detectado que existen gaps. Todavía existen gaps en cómo ayudar a las ciudades, a las DMOs, a los destinos, independientemente que sea de nivel local, regional, nacional, les hace falta este conocimiento, esta capacidad de poder transferir conocimiento, de aprender de otros, también hablar de los errores que se han cometido y poder aprender de esos errores, y queremos generar ese ecosistema. Por lo tanto, el año es lo que nos obliga a la Comisión Europea para implementar el piloto, pero este continuará, porque además el centro de competencias tiene que ser autosostenible desde el día posterior a la finalización de la financiación. Y ahí lo vamos a ligar totalmente con el espacio de datos, ¿no? Porque lo que vamos también a incluir en las formaciones, y lo que vamos a incluir con las sinergias, es qué es un espacio de datos, cómo podéis trabajar en un espacio de datos, sobre todo con los que estén más avanzados. Informar a todos de lo que es, porque yo creo que tenemos que empezar a concienciar desde cualquier nivel en el que se encuentren, pero a los que estén más avanzados ya meterlos, ¿no? Porque además el Espacio Europeo de Turismo es un proyecto europeo, por lo tanto tiene un número de partners, tiene también un presupuesto, tiene unos plazos, pero también queremos generar ese ecosistema y esa comunidad, y de hecho la Comisión Europea nos está ya pidiendo en qué momento vais a permitir entrar nuevos actores, ¿no? Entonces tenemos una presión constante de Comisión Europea con muchas expectativas en este proyecto, y yo lo que animo a todo el mundo que esté interesado es que nos contacte y que participe con nosotros, porque bueno, en Andalucía tienen aquí a Turismo Andaluz, pero en cualquier otro país de la Unión Europea estamos presentes, estamos representando 14 países. Yo creo que podemos tener un buen equilibrio territorial y aprender y sobre todo transferir este conocimiento a todo el ecosistema turístico que realmente lo necesita. Muchas gracias. Extiendo tu invitación a todos aquellos DMOs que puedan participar en esta fase de piloto, que cierra el 1 de diciembre y a la que todavía está abierta la convocatoria. Y es fácil. Y es muy fácil. El formulario es muy fácil. Ana, para finalizar contigo, me gustaría hacerte la misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esos retos que tenemos, sobre todo aportando tu visión desde el punto de vista de la sostenibilidad, para la adopción de los espacios de datos? Bueno, los retos yo creo que es un poco entender para qué sirven, y también el reto es empezar a generar beneficios ya de integrarse en el espacio de datos. Y aquí yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es, problema o reto es la gobernanza, ¿no? Porque tenemos muy diferentes tipos de actores, sobre todo en la economía azul, y en el turismo son dos ámbitos en los que son súper transversales y hay agentes muy grandes y muy pequeños interactuando, y también con las entidades públicas. Por ejemplo, la adopción de los espacios de datos en un entorno como el turismo azul, pues tenemos pequeños agentes como las actividades náuticas, pero tenemos también grandes agentes como son pues los de turismo de crucero, y luego tenemos multitud de entidades gubernamentales que son muy complejas también, yo que lo conozco de dentro, de interactuar entre ellos, ¿no? y de tener un objetivo común y no trabajar en silos, como tú decías. En las administraciones públicas los silos son también una realidad. Entonces yo creo que esos son uno de los grandes retos. Luego también yo creo que ya sin mirar los retos, sino también las oportunidades, yo creo que tenemos un gran impulso por parte de la Comisión Europea, que creo que además que ese impulso no es simplemente de palabras, sino que es real, y hay mucha gente que ya estamos interactuando y que simplemente en muchos casos no es más que subirse al carro, pero claro, sí es verdad que se tiene que ver un beneficio de adherirse a un espacio de datos. Y luego yo creo que uno de los grandes retos es ver el beneficio
pero en términos de acciones reales que se hagan, ¿no? No simplemente ver el beneficio porque estoy viendo los datos de otros agentes, sino qué hago yo con estos datos, para qué lo utilizo en pro de mi beneficio, pero también de un beneficio colectivo, ¿no? Muchas gracias, Ana. Nos quedan unos minutos, un par de minutos. Yo no sé si alguien en el público tiene alguna pregunta para nuestros panelistas. Adelante, por favor. Sí, un segundo. Sí, soy Roberto García, de la empresa Dinicon Sistemas. Estaba escuchando atentamente toda la exposición de los espacios de datos y me quedaba la duda de que parece que se pueden generar diferentes espacios de datos. ¿Hay luego una conexión entre ellos o van a ser como islas? ¿Cómo funciona eso? Yo creo que bueno, tenemos aquí a los mejores panelistas para que te puedan responder. Precisamente, como decíamos en nuestra introducción, habrá distintos espacios de datos, espacios europeos de datos, cada uno un sector estratégico, que además los espacios de datos hay que entenderlos multiniveles. No va a haber un único espacio de datos, sino que puede haber espacios de datos regionales, nacionales, que se comunicarán, intercomunicarán a través de conectores, que es una tecnología que se está desarrollando, pero creo que mejor te lo van a responder con mucho más precisión. Jean-François, si tú quieres, por favor. Sí, usted da en el clavo de uno de los asuntos que cuesta mucho entender, porque, por ejemplo, existe Deploy Tour, que Deploy Tour es una cosa fundamental, que es la definición de un espacio de datos global para Europa. Después tenemos el espacio de datos del turismo de Tirol, tenemos el espacio de datos de ONA X. Entonces, ¿todo esto qué es? Pues al final hay que entenderlo como una especie de... Sí, hay que entenderlo como... Cada espacio de datos al final necesita una gobernanza y se tienen que poner de acuerdo y compartir trust, sobre todo confianza, y entonces se están creando esas islas, esas pequeñas galaxias. Y después pues, intentamos conectar el todo. No es fácil, no es fácil. Lo que sí tenemos una suerte es que se está imponiendo un estándar de conector. Entonces, hemos hablado mucho del conector. El conector es simplemente una API con un gestor de condiciones on top del API. Porque yo necesito tener una condición. Si yo digo, yo quiero compartir datos con tal empresa que sea, por ejemplo, ISO 27001 en seguridad, quiero que sea GDPR compliant, etc. Y del otro lado, el conector tiene que interpretar, mira, estas son las condiciones, ¿las cumplo o no las cumplo? Y entonces se conectan o no. Para esa conectividad, creemos que está surgiendo un estándar, a ver si es verdad, que es el EDC Connector, Eclipse Connector, y a partir de ahí, si todo el mundo trabaja alrededor de ese Eclipse Connector, pues a partir de ahí los data space, by design, van a poder conectarse entre sí. Después, efectivamente, hay asociaciones intentando poner de acuerdo las especificaciones para que se puedan conectar entre ellos. No sé si han oído hablar de International Data Space Association, Gaia X, etcétera, que intentan poner las especificaciones para que se conecten entre ellos. Pero estamos en un mundo que está saliendo y, como todo, pues tenemos pequeños data spaces, tenemos data spaces que tienen ambición de ser más gordos. Hay, por ejemplo, en Francia está saliendo el data space nuclear, el data space hay de todo tipo, y efectivamente el turismo es muy difícil definir qué es un turista, pues es una persona que vive a lo mejor no en su casa, pero que necesita de todo lo que necesita un ser humano para vivir. Agua, seguridad, sanidad, y pues entonces vamos a tener una interconexión de todos estos espacios de datos. En fin, es un tema complicado, pero ha dado usted en el clavo de la complejidad, que cuesta entenderlo para un neófito porque dice, ¿y esto cómo lo cojo? Pues simplemente intentar comprender esa complejidad de que al principio surgen gobernanzas particulares porque tienen que trabajar juntos, e intentar después, con framework como el que hace Dolores en turismo, pues intentar que trabajen juntos. No sé si he respondido, pero no es fácil la respuesta. Muy bien, nos quedamos sin tiempo. Me gustaría dar las gracias por el tiempo dedicado por nuestros ponentes. Me tomo la libertad de invitar a que hablen, pues tenemos aquí una representación de expertos con Blajo, acerca del proyecto en Dubrovnik, un proyecto muy, muy especial y que es muy interesante. Con Jean-François pues, ya podemos ver el expertise técnico que tiene en tema de espacio de datos. Con Dolores
es la coordinadora del Espacio Europeo de Datos y de DeployTour, y, por supuesto, con Ana, que también es experta en temas de sostenibilidad y también participando en DeployTour y en DigiHub. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.